Claudia Viascan, abogada experta en gestión y management de activos de propiedad intelectual, protección, negociación y mercadeo de portafolios de activos intangibles. Catedrática y gran mujer, hoy platica con nosotros del personaje. ¿Nace o se hace? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto. Hemos estado un poco atendiendo, pues, digamos que los temas que nos interesan para este nuevo serie de programas, pero ya estamos de vuelta y eso me tiene muy contenta. Nueva temporada, nuevos programas, nuevos invitados, los mismos de siempre aquí para servir y para hacer reír, Gastón y su servidora. Hola, Gastón. Hola, Mafer. Sí, la verdad, otra vez muy contento de regresar a Entre Firmas, a esta, pues, la llamemos de segunda temporada para estar ad hoc con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y del entretenimiento. Sí, preparando nuevos temas, nuevos invitados y como dices, pues aquí los únicos que nos estamos haciendo viejos somos tú y yo. Todos los demás serán nuevos, muy queridos y muy jóvenes invitados a este programa que, insisto, se hace para todos los que nos ven y que ojalá y este que sé que va a ser muy bueno, genere interés, preguntas y mucha conciencia. Sí, efectivamente, este es un nuevo grupo de programas, una nueva temporada, y por eso me da muchísimo gusto que Claudia Viascan haya aceptado nuestra invitación. Claudia es una brillante abogada mexicana que nos robaron los argentinos, está ahora por allá en el sur, y pues la verdad es que el tema está súper interesante, súper entretenido, y yo creo que para muchas personas que trabajan con este tipo de creaciones de las que vamos a hablar hoy, puede ser muy ilustrativo, muy enriquecedor y darles algunas recomendaciones, algunos tips de cómo pueden proteger los personajes. Hoy vamos a hablar de los personajes. Claudia, bienvenida. Hola Fer, hola Gastón, un placer. Primero que me hayan invitado, dos, verlos aunque sea solo a través de la pantalla, porque sí, como dijo Fernanda, yo estoy en Argentina, no dejo de ser mexicana, mi bandera está dibujada en el corazón, así que no me robó nadie, solamente estoy ocupando ahora un espacio en el sur. Y hablar de personajes como acabas de decirlo y con esa sonrisa que te caracteriza, a mí también me da un placer hablar de personajes porque es un tema del que he venido leyendo, estudiando y escribiendo desde hace algunos años y además es un tema de actualidad que todos los días tiene algo para hacernos reír, para hacernos llorar o para seguir estudiando. Así que encantada de estar con ustedes hoy. Gracias, Claudia. Y pues la primera pregunta que a mí me surge es, ¿un personaje nace o se hace? Es decir, alguien construye esta idea del personaje o alguien lo vivifica, pues lo escenifica, lo trae y a partir de ahí se vuelve un personaje. ¿Qué piensas tú? Y bueno, te hago la aclaración, este programa lo ve todo el mundo, la mamá de Gastón, a la cual siempre le agradezco que nos vea. Eh, Hablemos de la gente común y silvestre. Un personaje, ¿cómo nace? Bueno, como les dije antes, hablar de personajes para mí es algo fascinante y además de fascinante es algo cotidiano, porque nosotros vivimos con personajes desde que amanecemos, por ejemplo, antes de que estuviera la ley de los sellos, amanecemos comiendo este cereal y estaba el tigre Toño que nos daba energía. Ya no está el pobre tigre, pero ese era un personaje. Les voy a dar ejemplos de personajes para que vayamos creando juntos el concepto de personaje. Y les decía cotidiano porque amanecemos con el personaje, pero también nos dormimos con ellos. El año pasado Gucci sacó una colección y había entre ellas muchas pijamas. La colección era celebrando el año, o los años del ratón, obviamente nos referimos a Mickey Mouse, que era el protagonista de esta colección de Gucci. Así que, como ven, desde que amanecemos hasta que nos dormimos, estamos con los personajes. Son parte de nuestra vida, de nuestro cotidiano. Hay un canal de televisión, yo no sé si podemos decir marcas y todo en el programa, Sí, ¿se puede? todo lo que Pero quieras. no me cobran. No sabemos, te aviso al final. Me gusta. Bueno, como entonces ustedes deben saber, hay un canal de televisión que se llama Universal, que tiene diversas series.
y uno de sus spots publicitarios dice todos somos personajes. Y esa frase me parece que es iluminadora, porque efectivamente, refiriéndome a la pregunta que nos hacen, ¿los personajes nacen o se hacen? Me parece que de las dos formas, nacen y se hacen. Así que, partiendo de los ejemplos que les acabo de dar, les puedo decir que el personaje puede ser un personaje creado con todo lo que una creación implica y no solo una idea, es decir, una idea que es original y que además es expresada de alguna manera para que pueda convertirse en un personaje que pueda ser protegido por derecho de autor, es decir, que pueda ser una obra. Porque podemos pensar en otros personajes que no son obras, pero podrían ser un personaje. Así que pues, hay diferentes tipos de personajes. Nacen o se hacen, vayamos hablando y vamos viendo de qué tipo de personaje estamos hablando. Oye, lo primero que me llama la atención, Claudia, de lo que comentas, y creo que es quizá el punto para mí fino del tema de personajes, y ya nos dirás tú esta diferencia entre los tipos de personajes para ver si unos entran dentro del derecho de autor o no, y estas ideas de creación y tal. ¿Qué personajes serían un derecho de autor? O sea, ¿en qué momento un personaje podría entrar dentro de un derecho de autor? Bueno, el personaje, desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino les voy a hablar poco como abogada, por lo que hablamos al principio, que este es un programa que todos vemos, pero sí habrá algunos conceptos importantes que tengamos Sí. que puntualizar. El personaje, para que sea protegido por derecho de autor, debe tener las características de una obra. De acuerdo con los instrumentos internacionales y las legislaciones de cada país, en general, una obra es obra cuando es una expresión original, una expresión intelectual original expresada de alguna manera reproducible. En México, además, le agregan una característica más, es que esté en un soporte. Entonces, ninguna legislación que yo conozca enumera a los personajes como obras protegidas por derecho de autor, pero porque no es una característica propia de la legislación autoral. La legislación autoral pone un listado de obras y después deja abierto al resto, a los países, a que definan qué tipo de obras o qué características debe cumplir una obra para que sea una obra protegida por derecho de autor. Entonces, aunque el personaje no diga textualmente a la ley que es una obra, si es una creación intelectual expresada de manera original y de un modo reproducible, es una obra. Entonces, digamos, siguiendo con esta idea, eh, los personajes que los escritores, los artistas, las personas inventan, crean, pueden ser protegidas como una obra. Es decir, si yo, no sé, yo hago el personaje de la licenciada, ¿no? La licenciada como tal, pues tendrá sus características originales que me hacen distinta a otro tipo de personajes que puede aparecer, y esa la puedo proteger como mi creación y la puedo explotar como mi creación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando este tipo de creaciones se parece a otras que ya existen en el mundo y que podrían compartir ciertas características? Por ejemplo, de hecho, en principio en este personaje ficticio de la licenciada, pues que es una mujer, que es abogada, que es de mediana edad y que habla muy así, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo puedo proteger y separar de entre otros personajes que puedan estar ya coexistiendo? ¿Cómo le hago? Bueno, yo considero que no todo personaje debe ser protegido por derecho de autor. Ahí está el concepto de originalidad. Porque entonces caemos en un absurdo en el que todo es protegido por derecho de autor y lo que el derecho nos da el derecho de autor lo que nos da es un derecho a excluir. Y entonces todos estaríamos facultados para excluir a otro del uso de determinadas características propias del personaje que supuestamente hemos creado. Entonces yo les decía, no todo personaje, a mi parecer, debería estar protegido por derecho de autor, sino solo aquellos que sean originales. Tú me hablas de la licenciada y con las características que me das, a mí no me da para hacer un personaje. Es como los personajes que ha hecho Marimar, ¿cómo se llama esta artista? Talía. Marimar y... Dime todas esas novelas, dímelas porque se me olvidaron.
Marimar, o sea, Mariela del Mariana Barrio. del Barrio, Mariela del Barrio, María todos esos personajes, Mercedes. todos esos personajes que esta chica ha expresado de alguna manera o ha interpretado propiamente dicho, a mi parecer no son personajes, porque son personajes de una vida cotidiana. Por ejemplo, cuando en literatura leemos un libro, generalmente el protagonista viene acompañado de una mucama que le ayuda. Voy a regresar al tema de Thalía y, por ejemplo, los personajes de Thalía. Es la típica chica que sale del pueblo y se encuentra con un rico y se vuelve millonaria y le cambia la vida. No hay una expresión original, no hay características propias que hagan singular a estos personajes, que los hagan únicos. La legislación mexicana tiene dos conceptos importantes cuando habla de una figura que se llama reserva de derechos y habla de que los personajes cuenten con originalidad y características que los hagan únicos e inconfundibles. Para mí esos conceptos que da la ley mexicana me parecen fabulosos porque si no caemos en esto del absurdo que les digo de que todo es igual. Pero voy a darles otro ejemplo sobre esto que tú dices. ¿Qué hacemos para proteger y que no se parezca tanto a otro? Bueno, tampoco se puede. Tampoco se puede y siempre vamos a caer en el riesgo de que del plagio, de la copia, de lo parecido. Por ejemplo, en Argentina hay un gato que se llama Gaturro y en Estados Unidos hay un gato que se llama Garfield. Garfield nació primero que Gaturro. Gaturro lo creó un argentino, Garfield lo creó un americano. Hay plagio y nunca se hizo la denuncia de plagio o la demanda propiamente dicho porque se conocía al acusado, pero bajo las características de los dos personajes parecería que el argentino le copió mucho al americano y que sí, varias de las características de este personaje fueron copiadas, pero cada uno de los personajes ha tenido o ha ido creando identidad propia porque sus autores, además de crear el personaje y características propias del personaje, le han ido delineando y conformando y escribiendo y caricaturizando una vida. Entonces le han dado identidad propia a los personajes aunque tengan un poco de características similares o iguales inclusive. Oye, ahora que entras a esto del derecho de autor y que ya apuntas hacia, por lo menos en la legislación mexicana, a la reserva de derechos del personaje, a mí me gustaría saber si en tu opinión, para la ley mexicana, cabría esta posibilidad de registrar el personaje como obra autoral y qué tipo de obra sería. Es decir, ¿cómo tendrías que definir al personaje? O sea, ¿cómo definirías o qué definirías para que entonces el derecho de autor y no la reserva de derechos te protegiera al personaje? Por ejemplo, hablabas de los personajes que hacía Thalía, ¿no? De María Mercedes y Mariela del Barrio y todas las Marías que hizo. Que a lo mejor, digamos, por definición, es la niña pobre que se enamora del rico en la mayoría de los casos, que eso, evidentemente, histórico y novelesco, pues no tiene nada de nuevo porque ha pasado mucho. Pero a lo mejor ya el personaje como tal, que lleva unos jeans o que el pelo así o que tal, y los modismos y sus formas y tal, a lo mejor podría ser, pero ¿hay realmente una diferencia entre el derecho de personaje con su protección y cómo en el derecho de autor o solo los personajes se protegen a través de la reserva de derechos? Mira, el legislador mexicano fue muy astuto, pero a mi gusto se quedó corto al crear esta figura de reserva de derechos. Porque esta figura de reserva de derechos lo que protege es características del personaje, no protege al personaje como obra, y eso es a lo que yo aludo, a lo que yo llevo, a lo que yo propongo que se haga, que se protege el personaje como obra en sí misma y no solo las características. Ahí digo que es cuando me parece que el legislador se quedó corto. Mi propuesta es que cuando tú creas un personaje, lo delinees de tal manera que tenga identidad propia, casi como pensar en una persona que a pesar de tener los mismos rasgos característicos de otra persona, los rasgos físicos de otra persona, su singularidad la hace distinta al otro, sus características personales la hacen distinta al otro, su entorno lo hace distinto a otro, su forma de vida, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de conducirse, el acento. Todas estas características de las que te estoy hablando, que serían de un humano, son también aplicables a los personajes. Cuando uno va delineando su personaje de tal manera que lo hace singular y original,
Además, evita esto del plagio y evita algo que me parecía que Fernanda aludía al preguntarme que cómo haces para que tu licenciada no se parezca a otra licenciada. Delinear al personaje es darle vida para que pueda ser una obra en sí misma, para que pueda vivir dentro de otra obra, por ejemplo, en una obra literaria, para que pueda ser interpretada por un actor, para que pueda ser llevada al cine, para que pueda ser llevada a una obra teatral, inclusive a una obra musical, aunque el personaje no sea visible. Cuando tú le das tal identidad al personaje por las características y la delineación, cuando hablo de delineación no me refiero al soporte o a lo que pueda ser visible a los ojos. Me refiero a una delineación que haga que tenga identidad el personaje, iba a decir el objeto, la obra que estás creando. Vamos a ir al corte, pero acabas digamos, primero establecer algo que me parece que es importante que la gente conozca. A ver, no es lo mismo interpretar un personaje que hacer un personaje, ¿no? O sea, hay una interpretación de un personaje en una novela, en una película, ¿verdad? Y eso es digamos, es un personaje que vive dentro de una obra, pero no se crea de manera independiente. Eso es bien interesante. Y bueno, pues podemos seguir hablando sobre esto. Vámonos a un corte y ahorita que regresemos, continuamos con el tema de los personajes. Bueno, pues estamos ya de regreso en Entre Firmas. Ya se va a poner bueno esto porque voy a cuestionar fuertemente a Claudia de las cuestiones de registro autoral y reserva. A lo mejor se pone un poquito técnico, pero creo que va a valer mucho la pena. Antes de eso, síganos, por favor, síganos en nuestras redes, síganos en YouTube. Es bien importante tener su feedback, sus preguntas, porque para eso es esto. Claudia, a ver, estás hablando mucho de derecho de autor y no es que a mí me choque la idea ni esté yo en contra, ¿eh? O sea, no es que no me gustaría que existieran obras relacionadas con los personajes, pero a mí en lo personal creo que sí alcanza la reserva de derechos y ahorita nos platicas el tema de registro y cómo se registra y dónde se registra, pero tendríamos que crear entonces o modificar nuestra legislación para generar un tipo de obra que sea obra de personaje, o sea, obra de creación de personaje, así como hay obra literaria, obra musical, de caricatura, tendría que haber una obra de personaje y entonces proteger eso como una obra, o sea, sí el personaje a lo mejor no sé si dibujado, ahorita me gustaría entender esa parte tuya de esa propuesta para decir por qué es que se queda corto el legislador cuando con la reserva de derechos sí tienes la obligación de definir el personaje física y psicológicamente, o sea, de darle toda esa estructura al personaje para saber cuál es su perfil, cómo se ve, cómo se viste, cómo habla, en dónde actúa. Como decía Marifer, una cosa es el que se interpreta, que está dentro de una película, dentro de una novela y no sale de ahí, y otro es el personaje que de alguna manera tiene una vida propia, fuera de un guión, o sea, o que ya salió de mejor de un guión, pero que ya está fuera de ese guión y que ya actúa y hace cosas ya no por el guión, sino, digamos, de manera particular, de manera exactamente autónoma, sin necesidad de que le den un lineamiento de cómo, de qué hacer. Entonces ahí me llama mucho la atención, no estoy, digamos, cerrado a esta existencia autoral, pero me gustaría saber cómo se protegería a través del derecho de autor, si sería concurrente el derecho de autor como tal con el personaje o de plano viviríamos con el derecho de autor y fuera la parte de la reserva de derechos. Ahí me gustaría conocer tu opinión. Bueno, cuando hablamos de reserva de derechos, estamos hablando de derecho de autor. Es un derecho sui generis, pero es derecho de autor. Se protegen determinadas características del personaje, pero se protegen. Pero las características, y sí. Pero como derecho de autor, o sea, la reserva de derechos es un derecho de autor. Es un derecho sui generis, porque pero no es un derecho de autor. Ahí bueno, yo diría categóricamente no es un derecho de autor, porque ni siquiera en la solicitud de registro de reserva te piden que identifiques al autor del personaje.
En materia de obras sí, te dicen autor y pones el nombre. Acá te dicen titular. Y hay una gran diferencia en materia de propiedad intelectual y básicamente de derechos de autor, conexos, reservas de derechos, sociedades de gestión, donde no te piden la autoría. Entonces, ¿por qué darle la connotación de autoría o de autor o de obra autoral a algo que no la tiene por definición de ley, ¿eh? Por eso me llama la atención lo que comentas y no me acabo de convencer yo de que la reserva de derechos sea un derecho de autor, por más que yo defina las características del personaje. Cuando yo hablé de la reserva de derechos, no quise ser más mala y hablé de la buena intención del legislador. Pero en definitiva, el legislador se quedó corto y quiso hacer algo a lo que no llegó y trató de crear la reserva de derechos para proteger algo que es derecho de autor. Porque el personaje, si tiene las características de las que hablamos, originalidad, creación intelectual, original, expresada, de algún modo reproducible, es derecho de autor. La pantomima está reconocida como derecho de autor. Y la pantomima lo que hace es una expresión solamente sin palabras de un personaje. ¿Por qué no me alcanza la reserva? Porque la reserva, tú bien lo dijiste, ¿por qué quiero proteger yo un derecho bajo la figura, el concepto de derecho a autor si está protegido por la reserva? Porque la reserva es insuficiente, porque no se protege al personaje, se protegen determinadas características. Y es entonces lo que da lugar a iguales personajes con características similares, pero a uno le llamo la licenciada Viascán y a otro le llamo la licenciada Mendoza. O está Broso y está el otro payaso. ¿Cómo se llama el otro payaso? Bozo. ¿Broso y Bozo? Bozo y Broso. Bueno, y son payasos muy similares y tienen características que están protegidas por la reserva de derechos. Pero también les dije antes que no todos los personajes son obra. Del personaje al que yo aludo al decir que es una obra es este personaje que cumpla con características que ya dijimos. Pero para que nos quede más claro esto, hay 3 conceptos importantes que me gustaría, no voy a definir, pero me gustaría que nos quedaran claros, que es el de creación, que es esto, la idea que tenemos, de alguna manera, una idea original. Después la expresión, que es la forma representativa de esa idea, porque si la idea se queda en la cabeza, de nada nos sirve. Para que una obra sea conocida, debe ser expresada de alguna manera. Estos modos de expresión es lo que las leyes definen propiamente como la obra, una obra literaria, porque es la forma en la que nosotros expresamos al otro, ya sea por la divulgación, la publicación, la comunicación pública, etcétera. Y después hay otro concepto que es la fijación, que eso es ya el soporte material. Mi personaje yo lo puedo fijar ya sea en una escultura, en una caricatura. Ahora inclusive el INDAUTOR ha hecho registros de personajes o de reservas de características de personajes creados por inteligencia artificial. Si nosotros seguimos en esta, me parece que es como una figura que se mueve, me parece que es algo que no tiene estabilidad dentro del derecho a autor, me parece que tiene falencias, es lo que le pasa a la reserva de derechos, que es incompleta, una figura incompleta, porque como bien dijiste tú, puede registrarla cualquiera, es renovable después de 5 años solamente comprobando el uso, la puede registrar cualquiera aunque no sea el autor, que fue el caso que ustedes conocen perfecto de la Chilindrina y Gómez Bolaños. Por no haber hecho la renovación Gómez Bolaño, su personaje, que tampoco sé si llegó a ser personaje, como lo defino yo, fue apañado, en palabras mexicanas, por María Antonieta. Se llevó puesto a Roberto Gómez Bolaños con esta figura, porque esta figura hace que sea un derecho sui generis en el que para que siga existiendo se necesita cumplir determinados requisitos, bueno, no, más bien se necesita hacer la renovación y comprobar el uso. Oye, perdón, justamente de eso quería preguntarte. ¿Cómo, cómo se protege un personaje aquí en México? Eh, y bueno, si nos quieres contar cómo se protege en Argentina, también sería muy ilustrativo. ¿Cómo protegemos un personaje? Y a la par te preguntaría yo, ¿quién es el dueño de ese personaje? ¿El que lo crea o el que lo personifica? Porque puede ser diferentes personas. Ya tuvimos aquí en este programa de Yanira Rubí y Roxana es la creadora del personaje y quien le da vida.
Pero tenemos otros casos en los que quien crea el personaje es un autor, por ejemplo, ¿no? Y quien le da vida es otra persona. Entonces, ¿quién es el dueño en realidad? Porque muchas veces tiene que ver con características fisionómicas, ¿no? Tiene que ver con el tipo de la persona que le da vida a ese personaje. ¿Qué opinas? Primero, ¿cómo lo registramos? Y luego cuéntanos quién lo debe de ser el propietario. Bueno, la forma de proteger, como yo insisto que es un derecho de autor, ustedes saben que desde que la obra nace está protegida por derecho de autor y no se necesita nada. No obstante, los países se opta por hacer el registro de estas obras para cualquier problema jurídico o litigioso que haya en el futuro. En México se hace por la reserva de derechos, pero yo, si tuviera que registrar un personaje, lo haría en indautor y lo haría de cualquier forma, por ejemplo, como una obra literaria, escribiendo una novela y narrando al principio la personalidad de los personajes. O lo haría como una obra pictórica con el... Inclusive iría más allá, un registro de una obra que tenga sonido porque le pondría voz, que tenga dibujos porque pondría todas las ilustraciones, que tenga inclusive a lo mejor hasta una secuela de caricatura para que vean los movimientos que tiene o si tiene ademanes. Sería un registro complejo que pueda darle vida a todo lo que yo les acabo de decir, a todas las características propias del personaje. Porque insisto y estoy convencida de que el personaje es una obra en sí misma. Las formas de protección entonces podrían ser diversas. Esta sería por derecho de autor, según mi punto de vista, y en Argentina ya se está haciendo. Se registra el personaje como una obra. El registro se dice, de hecho ya el formulario me parece que dice personaje, si tú describes al personaje, si quieres poner caricaturas, pones caricaturas, si quieres agregar sonido, lo agregas, haces lo que quieras para dar toda la entidad que tú quieras o identidad que tú quieras a tu personaje. Pero hay otras formas de protección, por ejemplo, Disney tiene protegido a su ratón, no solamente por derecho de autor, lo tiene protegido también como marca. También en México la reserva de derechos. Estas formas de protección, desde mi punto de vista, no son suficientes. La reserva de derechos vence a los 5 años, si no la renuevas, la pierdes. Una marca vence en Argentina a los 10 años, si no la renuevas, lo mismo, o si no la usas, la pierdes. Los derechos de autor, como ustedes saben y la gente que nos escucha probablemente no sepa, tienen vigencias mucho más largas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las obras en general, no los personajes, las obras en general duran 95 años post-mortem y en México son 100 años. Así que ya desde la vigencia, la forma de protección que asegura más al titular de derechos que su personaje dure más tiempo en la vida, me parece que es el derecho de autor. Ahora, hay dos conceptos aquí que acabamos de mezclar, Fer, y que deben quedarle claro a la gente. La autoría y la titularidad, no, son tres conceptos. Autoría y titularidad en primer término, porque la autoría, el autor siempre es el que crea y siempre cae en la cabeza de una persona humana. La titularidad puede estar en cabeza de una persona humana o de una persona física. El titular es el que tiene los derechos, el autor es el que cuenta con derechos económicos y morales, generalmente los morales cuando se desprende de los económicos. Hablaste después de la interpretación. Este concepto es el que hace mucho más sencilla la explicación a Gastón de por qué los personajes son obras y deben protegerse. Dijiste personajes claros o muy específicos que tienen que ver con su fisonomía. Por ejemplo, el Doctor House. Nadie imagina al Doctor House en la cara de Gastón. Y no pasa porque Gastón y se llama Hugh, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el actor, no se parezcan. Hasta podrían parecerse incluso. Mira, sin que lo pensara, el ejemplo me cayó al pelo porque el Gastón se parece al Doctor House. Pero el actor le ha dado tal identidad al personaje que yo no sé hasta dónde llegó el autor propiamente dicho del personaje para que la línea entre la autoría y la interpretación permita decir que hay una obra en coautoría o que es una obra independiente y que la interpretación es otro derecho. Los intérpretes tienen otro tipo de derechos, los autores tienen el derecho de autor. Si tu personaje es tan claro, está tan bien delimitado
y el registro que en su caso llegues a hacer está tan definido, y no solo el registro, por ejemplo, a lo mejor no registraste porque yo les dije que el derecho de autor nace, de la obra está protegida desde que nace, no lo registraste, pero tu guión en el que tú defines al autor es tan claro que no da lugar a que el intérprete haga propio al personaje y lo interprete de un modo distinto, que él pueda alegar que le dio vida al personaje y que inclusive lo hizo distinto. Esos fueron algunos de los argumentos de la Chilindrina cuando hubo la disputa con Gómez Bolaños. Tampoco conozco cuál fue el registro que hizo Gómez Bolaños, sin embargo María Antonieta decía, no, yo le puse el suéter de otro color y yo me puse los lentes así y yo hablaba de esta manera y luego vino mi papá y luego yo trataba al chavo. La interpretación de María Antonieta hizo que la Chilindrina fuera un personaje tal vez distinto al que creó Gómez Bolaños. No obstante, si por ejemplo Gómez Bolaños hubiera hecho un registro de derecho de autor del personaje, tal vez la Chilindrina no se lo hubiera podido robar, porque la Chilindrina se lo robó por el simple hecho de no cumplir con el acto administrativo de que Gómez Bolaños no renovó la reserva. Oye, Vamos sí, vamos a un corte, pero no voy a hablar de la Chilindrina porque yo soy su abogado. Y Y no creo me lo que dijiste antes. no, me gustó que lo dijeras tú y que señalaras que se había robado el personaje, porque yo evidentemente no coincido con eso. Y no yo, hay una sentencia del tribunal colegiado donde precisamente señala que jamás hubo un robo, porque la señora jamás se robó absolutamente nada. Y además que estos conceptos que señalas pues son totalmente contrarios y superados por nuestro máximo tribunal. Entonces, vamos a un corte y regresamos y tocamos ahorita el tema de, si quieres, de la Chilindrina, nos podemos extender, yo feliz de la vida, creo que no hace mucho sentido, pero del tema de estas parodias y cosas que también tienen mucho que ver con personajes. Regresamos. Trampa, me hubieras dicho que tú eras el abogado y no te dije nada. No, tú sabías, hombre, me conoces. No, yo te sabía. No, me habías dicho que hacías cosas con la Chilindrina, pero no te habías caso de la Chilindrina. Si ese asunto lo gané yo, ese asunto lo gané yo después de 12 años. O sea, estabas con Caballero cuando se hizo ese asunto. Tú estabas con Caballero cuando se hizo ese asunto. ¿Cómo? No, yo nunca trabajé con José Luis en mi vida. Entonces, ¿qué era Caballero con otro abogado que se llama, ¿cómo se llama el que era el director de Indautor antes? No. Sí, Cuauhtémoc. Él era yo pensé que ellos eran los abogados, de verdad. Sabía que salía de la Chilindrina porque inclusive... Ellos eran los abogados de Roberto. José Luis Caballero es abogado de Roberto Gómez, era abogado de Roberto Gómez Bolaños, y yo soy el abogado de la Chilindrina. Y bueno, voy a retractarme en el siguiente segmento. No. Sí, porque siento que el abogado está mal dicho que yo diga robo. Estoy convencida de que es robo porque hay un acto administrativo. No, a ver, el robo está tipificado en el Código Penal y no hay manera que te robes un personaje, no existe, porque además no hay poder humano y no me vas a convencer que sea un derecho de autor. En México, por lo menos, mientras esté la legislación como está, no hay derecho de autor. Y lo de Doctor House, para la tranquilidad de todos, a ver, es que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada. Por ejemplo, a ver, el 007, Superman, son personajes que han interpretado cualquier cantidad de actores. No tiene nada que ver, absolutamente nada. Te acabas de dar la razón. No, el personaje, el personaje humano de caracterización se basa en dos factores importantísimos: la parte física y la parte psicológica del personaje, pero jamás de los jamases te piden que acredites la autoría. Y mientras eso no sucede en la ley, no hay manera de asimilarlo a un derecho de autor, porque el derecho de autor sí o sí te piden que acredites que eres el autor. Es más, en la solicitud solita te dice, usted es autor, sí. ¿Quién es el titular? A lo mejor una persona moral, porque cedes la parte patrimonial. Acá no existe eso. Yo no digo que me estás diciendo son falencias de la legislación.
que la No legislación... importa, pero así está la legislación. Es como si me dice, oye, el delito de fraude está mal. Pues sí, está mal, pero es el delito de fraude. No, pero el derecho de autor no es tipificable como el derecho penal. El derecho penal no hay delito si no está tipificado. El derecho de autor no es No hay así. reservas si no hay características físicas y psicológicas. Por eso la enunciación que hace el convenio de Berna y las legislaciones internacionales es ejemplificativa y jamás limitativa. Si se le diera la gana al nuevo director o al legislador del indautor decir que el personaje sobra si cumple con las características que quieran poner en la legislación mexicana de que sobra. Crearon paralelamente la figura de reserva de derechos y es una figura paralela. Dijimos un derecho sui generis, efectivamente no es derecho de autor, es un derecho sui generis, como dice Páez, pero eso no le quita las características de derecho y a mi gusto la hicieron corta. Lo que hizo el legislador mexicano fue algo a conveniencia de Televisa en su momento, a conveniencia de quien fuera, porque no estaba, como tú acabas de decir, reglamentado el personaje como obra. Pero de nuevo, las legislaciones lo que hacen es ejemplificar tipos de obras, no limitan a que son los únicos tipos de obras, porque antes, por ejemplo, no hablábamos de software, no hablábamos de inteligencia artificial. No, de software sí, el programa de cómputo está protegido hace 1000 años. No, 1000 años no, y no en todas las legislaciones, pero se han ido metiendo. Desde que yo me dedico al derecho de autor, hay programas de cómputo. Es lo natural del derecho. 30 años por lo va menos. detrás de la realidad. Es lo natural del derecho, no, o sea, no discute. No, ya, pero el programa de cómputo en México tiene 30 años por lo menos de protección. Bueno, no 1000, pero no 1000. Ah, no, 1000 no tienen. Eso es lo que quiero decir, que van avanzando, el derecho va avanzando conforme va avanzando la vida. Atrás, el derecho siempre viene atrás. Regresemos porque yo tengo que dar clase. Sí, no, pero venga, a ver, espérenme. Si no tienen inconveniente, este segmento se queda. Y yo feliz. Vamos a meter esto porque es importante. Cualquier que sea realmente donde está, yo lo que veo es, tienen que acercarse a un profesional de el derecho, especialista en derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, porque si no, todo el caso, mi interpretación de Gómez Bolaños y de la Chilindrina, puede que se confiaron y llegó un buen abogado y se los, no se los madrugó, pero les ganó el caso. Se llevó puesta la Chilindrina. ¿Sabes qué? A ver, rápido de la Chilindrina. Coincido, Claudia, al 100% que no renovaron el personaje. ¿Qué pasa cuando no renuevas una propiedad intelectual? La pierdes, está bien. La pierdes, ¿no? O sea, se extingue ese derecho que tenías. O sea, caduca por falta de renovación. Y en ese momento se queda la libertad de que cualquiera vaya y lo pueda intentar proteger. Después resultará que si lo proteges tú, pero el otro puede acreditar un mejor derecho, entonces te lo puede quitar, ya sea a través de una nulidad en caso de marcas o incluso de reservas o cancelación, dependiendo, que fue lo que intentaron hacer. Nada más que el argumento de ellos fue, básicamente, soy el autor. Y yo lo que dije es, se me hace genial, no dudo que haya una autoría y que esté dentro de un guión, nada más que nuestra legislación, hoy en día, me guste o no me guste, se haya quedado corta o no, yo tengo que litigar con lo que tengo en la ley, no con lo que me gustaría que dijera la ley. O sea, me hubiera encantado que dijera otra cosa. La ley lo que dice hoy en día es personaje humano de caracterización, es el uso y explotación de ¿qué? De características físicas y psicológicas debidamente protegidas. ¿Qué hizo la señora? Fue y dijo, mira mis características físicas, son las del personaje de la Chilindrina. ¿Cuáles son las características psicológicas? ¿El personaje está vivo? No. ¿Por qué? Porque nadie lo renovó, les caducó, no les interesó, se extinguió como flama y como una vela se extinguió ese derecho. Llegó la señora y lo registró. Si la palabra a lo mejor es apañó, pero robó no pudo haber robado una cosa que ya no existía. Yo no puedo robar lo que no existe. Me puedo robar hasta tu corazón, pero no me puedo robar un corazón de una gente muerta, porque ya se murió, ¿no? Entonces, igual aquí, y cometieron un error. Esto es como un gol, acierto y error. Alguien cometió un error, no haber renovado su propiedad. Ella cometió un acierto, darse cuenta que no estaba registrado y registrarlo. Hay una gran diferencia. Eso es lo que se sostuvo de manera general en el asunto, que para mi satisfacción profesional no se perdió ninguna instancia. Nos dio la razón el indautor, nos dio la razón en el tribunal colegiado. Es decir, no hubo nadie que dijera, no, esto es un derecho de autor y entonces vamos a protegerlo como obra autoral. Hoy en día,
hoy en día, por lo menos hoy, todavía no da el derecho, la figura autoral para proteger los personajes. Que sí, esto que comentas tú de hacer un registro donde haya la parte de la voz y la parte del guión y a lo mejor el movimiento, sincronizaciones, sí, pero no es un personaje. Podría ser un cúmulo de obras protegidas, pero no como personaje como tal. ¿Qué sucede en otros países? Tienen broncas. ¿Por qué? Porque entonces el Doctor House puede ser interpretado por quien se les dé la gana, porque la parte física del personaje no es lo que protegen allá. Y aquí Pero esas no protegen son la broncas. parte física, ¿eh? Esas No no sé si son sea broncas, broncas o eso es lo que quiere el autor de un personaje, que esté eso es lo que interpretado y que quieren, pueda ser interpretado por otros. pero no sé si sea sano o no, porque aquí al final del día tus características físicas te dan un plus de protección, porque nadie se parece a ti al grado de que No, no, tengas... no, no, no. Eso de las características físicas no aplica a la persona humana. Si la Chilindrina se pareció o no se pareció al personaje de la Chilindrina, fue por las características que se le dio al personaje. No Y tiene nada que Chabelo, ver con, no tiene que ver con las no, pero características. Chabelo, Pero Oigan, Chabelo, también puedes crear un Chabelo. Y yo te voy a decir, me encanta todo lo que dices porque entonces le estás dando la razón a Carlos. Y como estamos entre firmas, yo entre línea, acabo de ver que me das la razón y aunque no digamos robo, vamos a decir apañó, se la apañó. Y yo que soy autoralista, a lo mejor por eso le pongo salsa a mis tacos y digo robó, porque me parece que quien crea una obra tiene derecho a que se le reconozcan derechos, se le paguen regalías, se le dé lo que le corresponda y especialmente que se le dé el carácter de autor si creó algo que no. El Chavo del Ocho, la Chilindrina, la vecindad del Chavo es algo que seguimos viendo todos los días. Entonces, claro. no quiero lastimar tus sentimientos, querido No, Gastón, porque cero. además debo reconocer que efectivamente Oye, existe un abogadazo, mis porque sentimientos debemos no están estar en los heridos porque, litigios, de no, verle el hoyo a la oye, legislación y el error al ya, abogado ya, contrario. pero mis sentimientos no están heridos porque afortunadamente hay una sentencia que avala el criterio que yo expuse. Entonces no es Totalmente. sentimentalismo, Pero es es que no hiciste realidad nada malo jurídica. tú. Pero tú no No, hiciste nada malo. ni Al la contrario, señora fuiste un buen tampoco. abogado. Pero al contrario, fuiste un buen abogado. Pero cuando yo escribí sobre el Todavía caso, soy, no hablé todavía de soy, no los me he muerto. abogados. Yo no hablé de los abogados, hablé del caso y bajo mi perspectiva, que generalmente es autoralista. No, está oigan, bien, pero programa. el tema es que no alcanza el derecho de autor para proteger las reservas hoy en día en este país. No, no Entonces alcanza. no ocupo ese Como argumento. verán, sensacional sobre el tema del personaje. Nos vamos a ir a un corte para que todos aquí agarren aire para el siguiente y último segmento del programa, en donde vamos a hablar de esos personajes, y me encanta todo este preámbulo que hubo, esos personajes que se crean a partir de imitar características físicas, psicológicas de personas públicas, de gente de la política, ¿no? Hablemos específicamente de las parodias que se hacen respecto de personajes públicos. Regresamos después del corte. Pues ya estamos de vuelta y no se olviden, por favor, de compartir este programa, de escucharnos, de mandar sus comentarios y de recomendarnos, por supuesto, sobre todo en estos tiempos donde hay tantas gentes jóvenes que están creando nuevos productos y muchos personajes que están surgiendo también en redes y en el metaverso, ¿no? Bueno, pues sigamos hablando de personajes. ¿Qué pasa con estos personajes creados a partir de personas públicas? ¿Qué opinas, Claudia? ¿Esos son protegibles o no se puede? ¿Qué pasa con la parodia? Piensa un poco como todos estos personajes que se crearon a partir de la política, ¿no? El privilegio de mandar, por ejemplo, ¿lo pueden proteger, no lo pueden proteger? ¿Están dañando la imagen de las personas públicas? ¿Los pueden demandar? ¿Qué opinas? Mira, la parodia no necesariamente, o a través de la parodia, no necesariamente se crean personajes. La parodia es una interpretación, generalmente algo burlesco o irónico, de otra persona, y generalmente es de personas públicas. El hecho de que sea generalmente sobre personas públicas hace que lo que nosotros hacemos a través de una imitación, a través de una parodia, no dañe
la imagen de la persona que estamos imitando o interpretando, porque es eso, una parodia, y como ponen siempre al final de todas las películas, esto es ficción, cualquier parecido a la realidad no tiene nada que ver, siempre estamos en esta, es la forma de salvar esto también de la parodia, de que no estamos tratando de copiar a Luis Miguel o tratando de copiar a Peña Nieto. Nosotros hacemos una imitación irónica o burlándonos y finalmente hacemos, ¿cómo se dice esto? Que hacemos más fuertes los defectos de estos que interpretamos para que la gente se ría de lo que estamos interpretando. Pero es eso, una interpretación y no tiene nada que ver con la creación de personajes. Es algo, es un derecho paralelo. Oye, Claudia, por ejemplo, ahí, o sea, y qué bueno que lo dices, porque finalmente no engañas a nadie, o sea, avisas que es una parodia, que eres el doble D, o sea, no dices soy fulanito, no soy el doble D. Ahí ya hay una diferencia, ¿no? Que donde te saldrías de cualquier tipo de uso no autorizado o de daño. Y la otra que veo es, por ejemplo, en el tema de los políticos y eso, de lo que te burlas es de lo que dicen cuando están como figuras públicas, o sea, no te burlas de su vida privada, digamos, ¿no? Sino, o sea, ¿eso también influye? Por supuesto, y la vida privada en tanto no la hagas pública. Porque, por ejemplo, el presidente que teníamos que decían que era alcohólico y de alguna manera tuvo que haberse mostrado alcohólico para que otro hiciera el meme, el dibujo, la interpretación del presidente alcohólico. La imagen es un derecho que tenemos, es un derecho personalísimo y que para poder usar la imagen de otro se necesita autorización. Estos personajes, al ser públicos, no necesitan dar autorización para que otro haga eco de sus palabras, de su forma de ser, o inclusive esto de parodiarlo, porque son personajes que están en la vida pública y que lo que están viendo no es un derecho a imagen, o sí es un derecho a imagen, pero al hacerlo público está en la línea de no necesitar autorización para que otro lo explote como quiere explotarlo. Claro, no, ahí yo lo entiendo porque sí cambia mucho. O sea, ahora, ¿podrías proteger, por ejemplo, ese personaje del doble de Vicente Fox? Estos cuando salían hace mucho, ¿no? Los hechos de peluche. Esos hechos de peluche, esos muñequitos, ¿se pudieron haber protegido como personajes o no hubiera alcanzado por el parecido físico o porque hacían referencia directa, aunque le cambiaran a Chente Fax y Cuatemochas y tal, pero se hubiera podido registrar como personajes? ¿Se registraron como personajes? No sé si se registraron como personajes, pero yo creo que había algunos que por las características propias que tenían y la identidad que le daban, a pesar de estar inspirados sería la palabra, en otros, cabría para que fueran personajes autónomos y que pudieran caer en esta figura de protección que yo aplaudo, que es un derecho de Claro. autor. Acaban de decir los dos algo bien interesante. Hay muchas personas que inventan personajes, ¿no? Imitan, exacerban los defectos o la forma de hablar o la forma de moverse de otras personas públicas. ¿Por qué no simplemente reiteran y precisan eh, que no se está cometiendo un delito en esos casos? Porque muchas veces las personas creen que pueden ser demandadas, este, pues por imitar, ¿no? Por ser el imitador de, pues, de un presidente o de un político, un diputado, ¿no? ¿Cómo les decimos a estas personas que pueden usar estas condiciones y cuál sería el límite legal, ¿no? Para no caer en un acto indebido? Me parece que la cabida a la demanda siempre está. Siempre hay un loco que puede y quiere, y si quiere y puede, demanda, aunque no tenga derecho a demandar y aunque no esté tipificada la conducta como delito. Podemos imitar a alguien, podemos hacer parodia de una persona mientras no afectemos su imagen, distingamos lo que dijimos imagen pública, pero sin afectar su imagen, sin difamar, sin injuriar, sin cometer ningún delito que esté tipificado como tal en la legislación penal, podemos ser libres de hacer parodia de cualquiera. Esa debe ser, me parece que la línea. Pero de nuevo, la cabida, la demanda siempre está. Aquí en Argentina
todo el tiempo, todos los artistas, todos los presidentes, todos los políticos demandan a cualquiera que les haga parodia. Algunos ganan por tener mejores argumentos, la mayoría pierde, pero hacen exposición con la intención de que las personas dejen de hacer parodia de ellos. Pero no ganan porque es esto, una imagen pública que está siendo explotada por otro, para fines comerciales inclusive, no importa, pero sin hacer injurias o sin cometer ningún delito penal. Gastón, ¿quieres agregar algo con respecto a este tema? Porque sí es bien importante que las personas que nos escuchan sientan la tranquilidad de poder realizar, digamos, estas creaciones sin sentir que por eso, pues, son unos delincuentes, ¿no? No, a ver, yo de entrada ni siquiera vería, digo, el delito, me costaría mucho trabajo de pensar siquiera en un delito por parodiar a una persona pública, porque es justo eso. Inclusive está la caricatura política, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los caricaturistas hacen y han hecho burla, ¿no? O exaltado estas, como bien dice Claudia, estas condiciones, características, formas, comentarios, ¿no? Y yo no veo ahí para nada ningún tipo de infracción. Hay gente que sí parecería que le molesta y dice, oye, pero ¿por qué hacen mi doble, no? El doble de Julio Iglesias y el doble de Luis Miguel, que ha sido Michael Jackson, y encima lo explotas. Porque no estoy diciendo que eres tú, porque yo estoy diciendo que soy un doble, o sea, yo no estoy engañando a nadie, o sea, no hay una mala fe de la persona que está utilizando a este personaje conocido, pero avisando que no va a ir a ver al personaje, sino que va a ir a ver a alguien que lo parodia y que va efectivamente a exaltar esta forma de hablar, esta forma de cantar, ¿no? A Julio Iglesias que se agarraba la panza y que si fulanito y que si José, o sea, yo no le veo y creo que sí, al contrario, es una manera también de hacer homenaje a este tipo de personas talentosas en el caso de algunos artistas, o un poco de burla y de exaltar también los errores que han cometido muchos políticos al dirigirse a la gente y que de alguna forma también a veces hasta con la risa educas un poco a la gente de que se dé cuenta que eso que dijo el político está totalmente fuera de lugar. Entonces yo no le vería ningún problema desde el punto de vista del derecho de autor en lo absoluto, ni el conexo por interpretación, ni un tema de imagen, como decía Claudia, que es un derecho personal. Yo creo que es algo que inclusive hay que fomentar, ¿no? Programas como Privilegio de Mandar y todo eso se me hacen muy buenos porque es una forma también de hacerle ver al político dónde están sus errores, porque los cometen y tampoco son intocables. Entonces creo que por ahí hay un campo bastante interesante de trabajo. Déjenme, antes de despedirme, hacer una última pregunta, porque, insisto, esto es para las personas que nos están viendo. Al no ser un derecho de autor, si yo tramito una reserva de un personaje en México, ¿con eso está protegido mi personaje en cualquier parte del mundo? ¿O tengo que ir a protegerlo de país en país? Bueno, yo no quiero seguir discutiendo con el señor Esquivel, pero reitero, la reserva de derechos no es un derecho que proteja al personaje de la manera más acertada. De nuevo, al ser el personaje una obra protegida por derecho de autor, está protegido desde que nace, desde que se crea, desde que se expresa, en México desde que se fija. No necesitaríamos, y ningún país exige que haya un registro. Los registros para poder defenderte frente a otros cuando quieren hacer uso sin autorización de ese personaje. Tu reserva no te alcanza, no te alcanza. Así que yo apelo al legislador, y si el licenciado Esquivel es asesor en alguna de las cámaras, a que promueva la inclusión de los personajes como obras protegidas por el derecho del autor en el listado ejemplificativo que hace en su artículo respectivo, que creo que es el 140 y algo. 13. Mira qué bien, qué bien. Tomando esto porque ya se puso bueno, yo te pido que regreses con nosotros, por favor, a otro programa, porque sí hay muchos temas importantes de platicar y de desmenuzar. Esa parte de, toca, Mafer, un tema por demás interesante, o sea, cómo protejo eso a nivel internacional. O sea, México tiene esta figura, es una figura mexicana, que nos puede gustar o no, pero que está en nuestra legislación, y mientras esté ahí,
tenemos que usarla, tratarla de explotar de la mejor manera y, ¿por qué no, sí, buscar a lo mejor esa protección autoral que nos dé a lo mejor un ámbito distinto a nivel internacional y de protección que no necesita, como bien dices, del registro por esta figura que tiene el derecho de autor? Entonces, tomando esto en cuenta, yo te emplazo en este momento para que nos digas cuándo regresas a platicar de todos estos temas. Es un tema bien interesante, es un tema complicado, es un tema del que se habla muy poco y creo que vale la pena retomarlo. Y antes de que cierre, Mafer, digo, te agradezco, me despido, pero creo que este programa, el que no lo vea, se está perdiendo de algo bien interesante. Es de los programas más amenos, más divertidos, más de más combate que hemos tenido. Te lo agradezco porque es parte de, qué bueno que pasó así, y además quiero que sepan que no hubo guión, que así salió y que seguramente no nos fuimos a corte cuando nos tuvimos que haber ido, pero creo que valió la pena y de verdad espero que regreses porque hay mucho, mucho que hablar. Eres todo un personaje. Agradecidísima, y por supuesto que cuando ustedes me inviten yo siempre voy a estar, porque como les dije al principio de la charla, el tema de personajes me encanta, me apasiona, y además dejamos muchos temas sin hablar, por ejemplo los personajes de los videojuegos, que es un tema súper novedoso, así que cuando ustedes me digan Rana, yo salto. Pues muchas gracias Claudia, de verdad, porque además déjenme decirles que en Argentina hay 3 horas adelante. Para Claudia ya es medianoche, ya es el día siguiente. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya lo dijo Gastón, esperamos tenerte en otra edición de Entre Firmas para seguir hablando de los personajes. Gastón, como siempre, un gustazo compartir contigo este programa. Gracias, Mafer. La verdad, muy, muy divertido, muy entretenido, muy, muy educativo, formativo, y aprendimos muchas cosas. Nos vemos pronto. Y pues allá atrás, Carlos, como siempre, cuidándonos los tiempos, ¿no? Hoy nos cuidó poco, ¿eh? No, él nos cuida, además que hoy no lo pelamos de plano, muy desordenados. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas y no se la pierdan, la próxima semana vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es la idea, cómo protegemos las ideas. Entonces, pues si nos quieren escribir, aparecerá nuestro correo, nuestro Instagram. Cuéntenos qué opinan de la idea. Nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas. Muchas gracias, buenas noches.